Bienvenido a una nueva reflexión sobre temas de actualidad de Colombia. Continuamente escuchamos, especialmente a la prensa tradicional, enfatizar mucho los asuntos que no andan bien en la economía, en la sociedad, precisamente porque la gran prensa, la tradicional prensa, que ha crecido en el país que dirigieron primero los partidos liberal y conservador durante el siglo XX y luego siguieron fortaleciéndose, ellos, como crecieron en esa Colombia, están decididos a que el cambio que propone el presidente Petro simplemente no solo no avance, ni siquiera comience o despegue. Sin embargo, hay problemas muy objetivos, muy concretos, que sí, creo yo, ponen en serio peligro cualquier resultado positivo del gobierno del presidente Petro. Y me refiero específicamente a la inseguridad que se vive actualmente, a la violencia que se ha incrementado, por lo menos en lo que se refiere a la divulgación de la violencia, porque en un país tan violento lo más seguro es que lo que conocemos las personas sobre los sucesos violentos, el crimen, el asesinato, pues siempre corresponde a una porción mínima de lo que realmente acontece en el resto del país. Quiero señalar este punto no tanto por el hecho de que si es verdad que hay más violencia ahora con el presidente Petro o antes, no lo sabemos, yo no lo puedo saber. Pero sí quiero resaltar un punto y es aquella situación muy similar que vivimos en el gobierno del presidente Pastrana, cuando él le planteó a las FARC una zona de despeje, la famosa zona del Caguán, para los diálogos de paz. En ese momento y en esos años de 1998 al 2002, todos los colombianos que ya veníamos de una situación difícil con el proceso 8000 del presidente Samper, pero especialmente en estos 4 años del presidente Pastrana, vivimos una situación de inseguridad asociada a secuestro, extorsión, boleteo, vacunas, etcétera, casi masiva, y yo diría que con cada persona que uno conversaba en esos años, o esa persona era víctima de alguno de esos delitos, o conocía a alguien muy cercano que estaba siendo víctima de esos crímenes, de esos delitos. Recuerde usted que no se podía viajar por carretera, todo era inseguro. Las personas, además de esa inseguridad, sentíamos con verdadero fastidio, por la presencia en los noticieros. En esa época no había redes sociales, ni había toda esta divulgación tan inmediata y masiva de las redes sociales.
Pero todos sentíamos fastidio por las figuras como el Mono Jojoy, los guerrilleros que estaban con él en la mesa del Caguán en la negociación. Sentíamos fastidio al ver su arrogancia, su despotismo, frente a una burla que todos pensábamos que ellos le estaban jugando al presidente Pastrana, y él, que se había comprometido con ese proceso de paz, pues tardó muchísimo en suspender las negociaciones. Creo yo que fue hasta cuando secuestraron un avión y lo hicieron aterrizar en una carretera. Si usted no lo recuerda porque es muy joven o le pregunta a sus padres, le recordará o le contarán que en esos 4 años fue tal el hartazgo de la presencia de los guerrilleros en una mesa dialogando de paz y al mismo tiempo secuestrando, extorsionando y boleteando a las personas y creciendo. Se armaron, crecieron mucho en las FARC en esos 4 años, tanto que yo creo, y por algunas lecturas recientes, ellos llegaron a pensar que al suspenderse el proceso de paz podían llegar al poder por las armas. Tal fue su percepción de poder en el país y nuestro hartazgo por esa situación tan, como digo, arrogante, displicente, que el resultado en el año 2002 fue el triunfo de Álvaro Uribe en primera vuelta. Pocas personas conocían o podían imaginar o advertir o anticipar cómo iba a ser el gobierno del presidente Uribe. Eso nadie lo sabe. Menos imaginarnos que si le empezaba a ir bien, iba a sugerir, como pasó, un cambio en la Constitución para reelegirse. Nadie podía imaginarse eso. El hecho concreto es que él se oponía de manera radical a las conversaciones de paz. Y recuerdo muy bien que un momento, un día en el que se pusieron de acuerdo los candidatos a la presidencia para ir al Caguán a conversar con los guerrilleros, pensando en que de pronto iba a haber un empalme con el que triunfara para continuar los diálogos de paz, Uribe tajantemente dijo: yo no voy a hablar con esos bandidos. Y eso lo lanzó a la popularidad, pero no popularidad vacía, no, a una popularidad asociada a que él interpretaba el sentir universal de Colombia. No se debe continuar negociando si todos en un momento u otro vamos a ser víctimas de la extorsión, el secuestro, etc. Si usted borra lo que sucedió con el presidente Uribe en sus 2 mandatos, que obviamente nadie sabía qué iba a pasar, pero el hecho de contemplar a una persona que, como él decía, voy a recuperar la presencia del Estado en todo el territorio nacional, y muchas personas creyeron que él iba a derrotar a las FARC, y yo creo que en gran medida por eso hubo una aceptación nacional de su reelección, porque él, de alguna manera, digámoslo tácita, se comprometió a acabar con las FARC, con esa expresión de arrogancia de las FARC, de despotismo. Eso hizo que él ganara en primera vuelta.
No sabemos quién va a ganar en el año 2026, pero el clima que hoy vivimos en Colombia de inseguridad, extorsiones, secuestro, etcétera, etcétera, está creando las mismas condiciones mentales colectivas para que, si me permite a manera de ilustrarlo, lo diría yo así: las condiciones actuales de inseguridad están creando en la mentalidad colectiva el deseo de elegir a una persona en 1 año y medio o 2 años que haga parecer a Uribe casi de centro. Uribe va a aparecer como un hombre moderado al lado de quien aparezca en 1 año y medio, dadas las circunstancias actuales de inseguridad. Y yo creo que tanto el ELN y las dos versiones de las FARC en manos de los Ivanes, el Iván Mordisco e Iván Márquez, lo saben. Y pienso además, en medio de esta reflexión, que como ellos lo saben, prefieren, dada su ya trayectoria de las dos organizaciones o de las tres, prefieren, parecería, frustrar el cambio del presidente Petro y enfrentarse a alguien que, como digo, va a hacer parecer a Uribe de centro, que negociar una paz con una persona que también fue guerrillero, porque me temo que ellos en la mesa lo ven a Petro o su gobierno como un traidor a la causa revolucionaria cuando firmaron la paz en el año 90 o 89 con Barco. Esto es bien preocupante porque fíjese usted que más allá de que la reforma a la salud salga y eventualmente tenga algún resultado positivo, la reforma laboral algún resultado positivo, la reforma pensional algún resultado positivo, todos los programas de gobierno que puede hacer a través de decretos y resoluciones que puedan tener algún beneficio para las clases, las zonas más vulnerables del país, pueden ser flor de un día si la sensación de violencia y vulnerabilidad de nuestra seguridad, como se está viviendo hoy, continúa, porque se crea la misma mentalidad colectiva del año 2001, cuando, si no estoy mal, hacia octubre del 2001, la favorabilidad de Álvaro Uribe era mínima frente a otros muy reconocidos candidatos, y apenas unos meses después ganó en primera vuelta. El hastío de la arrogancia, del violento, del déspota, creó las condiciones para ese gobierno. No me refiero a ese gobierno, creó las condiciones de ese cambio. Y así nos puede pasar. Unas mismas condiciones pueden traer a alguien que sea incluso más extremo todavía, dadas las características propias de este gobierno, de las características de izquierda de este gobierno. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.